Bienvenidos a la resolución del ejercicio de PSU que vimos en una guía. Yo les puse un ejercicio que tiene relación con la materia que estamos viendo en el electivo. Este ejercicio apareció en la admisión 2014. Me acuerdo que en ese tiempo dejó la escoba el problema. Mucha gente se puso a discutir que no era posible, que preguntaran cosas así, que eran cosas de universidad y que no sé qué. Bueno, entre comillas yo estoy reafirmando el tema porque resulta que lo estoy viendo en el electivo. Estoy haciendo mención al ejercicio en el electivo, lo cual da para pensar que la gente que no está en el electivo no puede resolverlo. Ya, y eso la verdad es que es falso. Yo solo estoy diciendo que este problema tiene relación con lo que estamos viendo, que son las regularidades numéricas. Y recuerde que las regularidades numéricas se ven desde muy temprano en la básica. Entonces lo que yo quiero ahora es darle el enfoque del electivo, verlo con los conceptos del electivo. Eso es lo que quiero hacer. El problema en cuestión es el siguiente: considerando que para todo número entero positivo k se tiene que una igualdad aquí, entonces la suma de los primeros 99 términos de la forma tanto con k en un número entero positivo, es decir, esto es. Bien, si usted lee el problema así no va a entender nada. Nosotros dijimos el año pasado, resolución de problemas, lo primero que tiene que hacer es comprender el problema, tratar de desmenuzar el problema. Ya, y aquí yo quiero hacer énfasis en eso, en que este tipo de problema tiene dos partes. ¿Cómo yo sé que tiene dos partes el enunciado? Por esta palabra clave que está acá. La palabra entonces en matemática generalmente me separa las cosas. Usted sabe que entonces, o debería saber, el entonces simbolizamos con una flechita así. Puede ser con una patita, dos patitas, depende de la lógica y cierta tautología, ¿no? Condicional, da lo mismo. El tema es que entonces se representa con la flechita en matemática. Por lo tanto tenemos una parte en el lado izquierdo y tenemos una parte en el lado derecho. La parte izquierda se llama hipótesis. Y eso es un dato que a mí me dan. Entonces en este caso en el problema, todo lo que está antes de la palabra entonces, a mí me sirve como hipótesis. ¿Está bien? Me sirve como hipótesis. Todo lo que viene después de la entonces es lo que yo debo resolver. Y en este caso, después del entonces, me pide la suma de los primeros 99 términos. ¿Se da cuenta? Está hablando de una especie de sucesión, donde me pide calcular los primeros 99 términos entre comillas y sumar eso. O sea, es una suma parcial, es lo que estamos viendo en el electivo. Insisto, es una forma de atacar el problema, de verlo, de ver que los conceptos que estamos trabajando los podemos aplicar acá. Entonces, es la palabra clave. Entonces, el problema se separa en dos. Cada vez que hay un entonces, la primera parte no hay que demostrar nada, es el dato que me dan, es el dato, y después del entonces tenemos que ver qué es lo que me están pidiendo. Si se fija bien acá, después del entonces aparece una frase, aparece otra frase, y después dice acá es decir. Cuando aparece el es decir, me están clarificando lo que me están pidiendo en realidad. Porque fijarse, acá arriba dice después del entonces, la suma de los primeros 99 términos de la forma tanto, ¿sí? Con k un entero positivo. Es decir, lo que dice esta expresión, es decir, es que todo lo que estaba en palabras aquí, que probablemente nadie lo entiende, lo están clarificando. Cuando dice es decir, me está diciendo, valga la redundancia, qué es lo que debo calcular. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale toda esta suma? Y eso es una suma parcial, como lo vimos en el electivo. ¿Está bien? Entonces el problema tiene dos partes. La primera es la hipótesis, que esto que está acá es el dato que me va a servir para resolverlo. Y luego de la palabra entonces viene lo que debo resolver. Y en este problema está escrito en palabras y luego lo especifican con numeritos para que se entienda mejor. Vamos con el dato clave entonces. ¿Cuál es la hipótesis? Una hipótesis es un dato que nos dan y que debemos utilizarlo en el desarrollo, es decir, aceptarlo como verdadero y no necesitamos demostrarlo. Si no usamos este dato, no deberíamos poder resolver el problema en cuestión. Eso es súper importante. El dato que nos dan debemos usarlo sí o sí. Si no lo usamos, probablemente nos va a costar varios siglos resolverlo, probablemente, pero en general no deberíamos poder resolverlo sin el dato. Por algo lo dan. Entonces en este caso ya dijimos, la palabra entonces separa el dato de lo que me están pidiendo. Lo que está antes de entonces el dato, lo que está después es lo que debo resolver. Lo que está antes de entonces es la famosa hipótesis. Bien, ¿cuál es la hipótesis acá? Esta es la hipótesis. Y hay que entender qué quiere decir la hipótesis. Porque usted dice ya tengo una ecuación. No, no es una ecuación. Esto es una igualdad que vale siempre que yo reemplace la k por un entero positivo. Eso es lo que está diciendo. Esa igualdad es verdadera siempre que yo reemplace el k por un número positivo entero, o sea un natural. Si yo reemplazo esa k
esa acá, esa de ahí y esa de ahí, por el mismo natural, obtengo siempre algo verdadero. Eso es lo que está diciendo. Ahora, eso es lo que está diciendo matemáticamente, pero en palabras, ¿qué me quiere decir esto? Esto me dice lo siguiente, que si yo tengo una fracción que tiene un 1 en el numerador y tiene un producto de 2 consecutivos en el denominador, entonces yo lo puedo separar como una resta de fracciones. Eso es lo que está diciendo. Si tengo una fracción con numerador 1, la puedo separar en dos fracciones con numerador 1, restándose. Si el denominador de esta fracción es k por k más 1, es decir, un entero por su sucesor, entonces las de acá van a ser, el primer denominador va a ser el primer factor y el segundo va a ser el mayor. ¿Está claro? En palabras simples, si yo tengo 1 dividido entre 20 por 21, que es el sucesor, ¿cierto? Entonces yo esa fracción la puedo separar como una resta de fracciones, donde cada una tiene numerador 1. El primer denominador es el primer factor, 1 partido en 20, y la segunda es el segundo, 1 entre 21. Entonces, la fracción 1 dividido entre 20 por 21 se separa como 1 entre 20 menos 1 en 21. Eso es lo que está diciendo. Lo importante acá es entender la hipótesis. ¿Qué significa esta hipótesis? Esto quiere decir que si yo le doy valores al k en su dominio, obtenemos lo siguiente. ¿Cuál es el dominio? ¿A qué me refiero cuando hablo de dominio? Dominio es el conjunto en el cual están todos los valores posibles para el k. Y en este caso nos dijeron que el k es un entero positivo. Por lo tanto, yo voy a reemplazar solamente números naturales. La voy a escribir acá arriba la hipótesis para que no se nos olvide. Vamos a reemplazar entonces el k igual a 1, el primero. Veamos qué pasa si el k vale 1. Si el k vale 1 y reemplazo en esta expresión de acá arribita, me va a quedar el k vale 1, reemplace. Ahí va un 1, ahí va un 1, ahí va un 1, ahí va un 1. Me quedaría esta cosa. Si yo sumo aquí S1 más 1 y S1 más 1, la expresión se torna así. Y es lo que decíamos recién. Si tengo la fracción 1 dividido entre 2 consecutivos, la puedo separar como 1 entre el primero menos 1 entre el segundo. Eso nos dice que ya tenemos el primer término de la secuencia, el primer término de la sucesión. Recuerda que el problema decía, ¿cuál es la suma de los primeros 99 términos de esta forma? Bueno, este es el primer término que tiene esa forma. Vamos con el k igual a 2. Tenemos que llegar hasta el 99. Ojo, este es el segundo, el k2 es el segundo término. Si reemplazo el k por 2, me queda es igualdad. Por lo tanto, el segundo término está ahí. Con k igual a 3, tengo el tercer término, reemplazo el k por 3, arreglo un poquito y me da el tercer término. Con k igual a 4 tengo eso. Y el cuarto término. ¿Qué nos pide? La suma de los 99 primeros términos. Y aquí tengo hasta el cuarto. Tengo que llegar hasta el 99. Bueno, no los vamos a hacer todos. Solamente quiero mostrar que si usted reemplaza por un par de valores de k, obtiene esas fracciones. Entonces ahí, por ejemplo, está el último. Acá está el 99avo. Este es el último término que yo debo agregar en la sumatoria. Vamos entonces a la pregunta. ¿Cuánto vale la siguiente expresión? Me están preguntando cuánto vale la suma de todas estas fracciones que tienen esa forma que estamos hablando. Numerador 1 y abajo un producto de 2 consecutivos. Numerador 1, producto de 2 consecutivos. Numerador 1, producto de 2 consecutivos. ¿Cuánto vale toda esa suma de todas esas fracciones que tienen la misma forma? ¿Cuánto vale esa suma? Bueno, habría que calcular, ¿cierto?, los productos y hacer la suma, pero son 99 términos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Obviamente que hay que usar la hipótesis. Si yo entiendo lo que me están preguntando, tengo que buscar una herramienta para poder resolver el problema. En este caso, la herramienta me la dan y es la hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis? Fijarse. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale toda esta suma? Este es mi X. ¿Cuánto vale toda esa suma? Uso la hipótesis y digo, me dijeron que si yo tengo esta fracción así, yo la puedo separar así. Eso lo dice la hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reemplazar cada fracción por algo equivalente. ¿Y de dónde saco el equivalente? De la hipótesis. La primera fracción, según la hipótesis, la puedo separar como una resta de fracciones. La resta está aquí. La segunda fracción tiene la misma forma. La puedo separar como una resta y está aquí. La tercera fracción, lo mismo. Está acá, tiene la misma forma y la puedo separar y está aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que estoy diciendo es que cada una de estas fracciones que me piden en el ejercicio tienen exactamente la misma forma, la que está al medio. Y eso, usando la hipótesis, voy a reemplazar cada fracción por la resta equivalente. La primera fracción se puede escribir así, como esa resta, la segunda como esta, hasta la última. Ojo, la última expresión le puedo sacar los paréntesis porque todas tienen positivo delante y me queda finalmente que lo que me están pidiendo, que es mi X, en este caso esta sumatoria, es igual al sacar todos los paréntesis a esto. Mire, fijarse aquí, la primera resta es la primera fracción, la segunda resta es la segunda fracción. Como estaba sumando todo, puedo sacar los paréntesis, pero al sacar los paréntesis resulta que se encuentran
fracciones iguales con distintos signos, es decir, inversos aditivos. Fijarse, menos un medio con un medio, menos un tercio más un tercio, menos un cuarto más un cuarto, menos un quinto con el que sigue, y así todas estas fracciones se mueren. Al sumarse dan 0 y se salvan solamente 2. Se salva la primera y se salva la última. Se salva el 1 entre 1 menos el 1 entre 100, porque todo lo demás se va a 0. Esto todo se elimina, toda esta cuestión de aquí, todo da 0. Entonces me queda 1 entre 1 menos 1 entre 100. El primero menos el último. Por eso esto se llama serie telescópica muchas veces. Porque el telescopio, ¿qué es lo que hace? Acerca, ¿cierto?, el lente inicial con el final. Conecta, ¿cierto? Conecta el principio con el fin. Serie telescópica. Si quieren saber más de la materia, como serie telescópica, búsquenla así en Google, ¿ya? Hay videos también en YouTube. Se salva el primero, se salva el último y tengo que solamente restar 1 entre 1, que vale 1, menos 1 entre 100. Y eso es re fácil. 100 por 1, 100 menos 1, 99, y conservo el denominador. Y eso era todo. Ese era todo. 99 entre 100. Yo le di obviamente aquí los conceptos de sucesión, de sumas parciales, de término general, qué sé yo. Pero no es necesario saber eso, si se da cuenta finalmente. Yo solamente quiero mostrarles que este ejercicio lo puede ver con los conceptos que estábamos trabajando. No necesita la matemática universitaria para resolverlo, es súper simple. Era solo entender la hipótesis, descomponer las fracciones, darse cuenta que después se eliminaban todas, se iban dando 0 y había que restar 1 menos 1 en 100. Y eso es todo. Por lo tanto, la alternativa correcta a este ejercicio PSU era la letra B. Para terminar entonces, esta es la palabra clave en el ejercicio. Cada vez que se enfrente a un ejercicio, un problema y tenga esta palabra, tiene que saber que hay un antes y un después. Lo que está antes debo usarlo en el ejercicio y lo que está después es lo que me está preguntando. ¿Está bien? Espero que les haya quedado claro. Espero que les haya gustado, y si quieren saber un poquito más sobre sucesiones, sumas parciales, sumatorias, series telescópicas, pueden buscar en Google, ya, y se van a encontrar con esta expresión hermosa. Lo que me está diciendo acá esta expresión es, este símbolo en matemática quiere decir suma. Si yo sumo las fracciones que tienen esta forma, se da cuenta que la fracción que tiene esta forma es la que estamos viendo antes, 1 partido en número por sucesor. Si yo hago esta suma, al final la suma se reduce al primero menos el último. Eso es lo que está diciendo esta igualdad. Es súper hermosa la materia. Los invito a investigar más, hay videos. Yo les indiqué un video del canal Derivando sobre esta materia, sobre sucesiones, pero hay más. Que estén bien.